Gracias a Dios por el hermano Padilla, la hermana Berta, que no cesaron de orar y dejar todo en las manos de Dios. Y vemos a Sergio, pese a los pronósticos, lo vemos seguir adelante con su familia. Entonces, que Dios te bendiga, Sergio, y te siga usando, claro que sí. Bien, hermanos, vamos a disponer este tiempo, esta hora, para escudriñar las Escrituras. Sabemos que nos faltan muchas cosas que entender, que aprender, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para mostrarnos Él todas las cosas. Eso fue lo que Cristo dijo a sus discípulos, hablando de cuando Él iba al Padre, pero que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador, el cual nos iba a enseñar, nos iba a recordar todas las cosas que Él en su momento había mencionado a sus discípulos, ¿verdad? Estamos hablando de un tema que hoy por hoy tiene que ser más replicado en las iglesias del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que Satanás, el príncipe de este siglo, el león rugiente, la serpiente antigua, entre otros calificativos que tiene, está tratando de minar las tres instituciones que Dios estableció. La familia, que es la base, la familia, hermanos, es la base muy importante, la familia. Después, la iglesia, después, el gobierno. Estas tres, por Dios, han sido establecidas con propósitos que apuntan hacia buscar la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Y estas tres, de una manera, como como una batalla con desmedida, el enemigo está trabajando, está minando las familias. Hoy por hoy hemos visto cómo la descomposición familiar o la desintegración familiar es muy latente. Y qué decir de las nuevas generaciones que ya no creen en la familia, ya no creen en el matrimonio, ya no es opción. E inclusive, voy más allá, ya no pretenden tener familia. ¿Sí? Entonces, esos son indicadores de que estamos viviendo los tiempos peligrosos, como Pablo advierte a Timoteo, en diferentes contextos, porque en aquellos tiempos no había lo que hoy tenemos, y creo que hoy tenemos más peligros que anteriormente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciencia ha aumentado vertiginosamente, las leyes, otra institución, dice la Biblia, sométase cada uno a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El Congreso, los diputados, los gobernantes han estado modificando leyes que atentan contra los principios bíblicos de la palabra de Dios. Y cada vez más personas que van en contra de Dios forman parte de estos gabinetes. Y de esa manera vemos una decadencia social. Pero también las iglesias con el tiempo muchas de ellas desvirtuado de los principales propósitos por los cuales el Señor Jesucristo tomó a 12, dice, oró por su puesto. Imagínense, para poder escoger a 12, el Señor pasó toda una noche orando y llamó a los que Él quiso, entre ellos uno, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, que a propósito nunca fue salvo, Judas. ¿Sí? Y de ahí entonces el Señor Jesucristo empieza una tarea que ya estaba profetizada desde Génesis hasta Apocalipsis. El plan de Dios es inamovible, hermanos, porque Él es el Todopoderoso. Su palabra nos dice desde Génesis y nos lleva hasta Apocalipsis todo un pensamiento que nos es difícil entender, porque nuestra capacidad humana, nuestra mente tan limitada, no alcanza a entender los misterios de Dios. Pero poco a poco el Señor nos ha dado su palabra para entenderla.
De ahí la importancia de escudriñar las escrituras. No estoy diciendo, soy el doctor del hebreo. No lo soy. Pero sí entiendo que debo ir a la palabra de Dios para encontrar en ella esa riqueza absoluta que emana de parte de Dios. Entonces el Señor Jesucristo en su iglesia la establece cuando le dice a Pedro, porque preguntaba, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empezaron a dar respuestas. Pero Pedro le da el clavo por revelación de Dios. Bienaventurado eres, Simón. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Cefas. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Por más de 3 años, el Señor estuvo vertiendo su vida en estos hombres iletrados, algunos de ellos, otros con preparaciones, pero para Dios no hay acepción de personas. Cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que se rinde primeramente a los pies de Jesucristo y le acepta como su Salvador personal, de ahí la vida eterna, y después en las manos de Él, como el alfarero va dando figura al barro, puede hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Y estos hombres fueron capacitados por más de 3 años, en donde le llamamos aquí el discipulado palpable. ¿Sí? El discipulado en donde pudo el Señor estar con ellos, pudo reír con ellos, pudo llamarles la atención, pudo exhortarles en amor, diciéndoles, hombres de poca fe. Pudieron verlo llorar, pudieron verlo tener hambre, pudieron verlo en todos los aspectos de la vida, pudieron verlo cómo amaba aún a aquellos que no le amaban. Pudieron ver cómo perdonaba, cómo oraba, cómo se relacionaba, cómo apreciaba a las personas independientemente de las edades, niños, jóvenes y adultos, porque para Él todos son importantes. ¿Recuerdan cuando los discípulos decían a los niños, no molesten al maestro? Y el Señor les dice en amor, déjenlos, porque de los tales es el reino de los cielos. Y así pudo capacitarles, discipularles y los pudo enviar, hermanos, a predicar el evangelio. Y casi les está diciendo las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva, fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. Es lo mismo. Nosotros como iglesia tenemos que adaptarnos, o apegarnos, mejor dicho, no a algo nuevo, hermanos, porque no hay nada nuevo. Todo está escrito de principio a fin. Y la iglesia tiene diferentes planes de Dios, diferentes propósitos de Dios, y es ahí donde el enemigo está atacando duramente las iglesias locales, porque somos iglesias locales, ¿sí? Y por eso tenemos la Biblia como nuestra regla de fe y práctica para tomar de ella los pensamientos de Dios. Vean, hermanos, en mi ignorancia, porque la palabra ignorante es alguien que no sabe, y yo quiero reconocer que yo soy ignorante en muchas cosas. No conozco muchas cosas, pero la palabra ignorante depende de quién y cómo te lo diga, ¿no? No es lo mismo que venga alguien y te diga, eres un ignorante, pues ya es como una ofensa por la connotación que lleva y la intención. Pero realmente una palabra como ignorante es que no sabemos. Yo no sé muchas cosas, yo no sé todo el consejo de Dios. Y yo tengo que corregirme constantemente. Por eso Pablo le dijo a Tito, te dejé en Creta. ¿Sí? Y le dice una palabra muy interesante. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, esto me habla de que ¿quién no es deficiente en algún área de su vida? ¿Quién no es deficiente como hijo de Dios? ¿Quién no es deficiente como padre, como esposa, como hijo? ¿Quién no es, hermanos? El único que no tiene errores, no tiene pecados es Jesucristo. De ahí en fuera, ni usted ni yo.
Por eso necesitamos el agua viva de la palabra para poder limpiarnos, para poder fortalecernos constantemente, ya que este mundo está viciado con estos deseos engañosos, que como un imán tan potente es más fácil que nos atrae y nosotros resistir. Es más fácil, hermanos, ir a favor de la corriente que remar en contra de la corriente. Por eso el cristianismo es una resistencia. Las cosas que hay en el mundo no van a cambiar para bien. Oh, hermano, qué pesimista. Mira, si nos vestimos todos de blancos y hacemos una marcha a la macroplaza y llevamos unas palomas y de blanco y si las aventamos al cielo y orando todos ahí en la marcha, las cosas van a cambiar. No, hermano. Irán de mal en peor, dice la palabra del Señor. El día de ayer estuvimos en la reunión juvenil y el hermano Julián, es difícil dar un tema muy interesante, habló de la venida de Cristo y de los últimos tiempos. Y es mucho material, de veras. Mi mente no lo alcanzaba a entender todo, pero hizo un gran esfuerzo. Pero entendí algo. Cristo viene. ¿Y cómo quieres tú, Manolo, que Él te encuentre? ¿O dónde te encuentre? ¿Qué haciendo para Él? Entonces, hermanos, estas tres instituciones es en donde el enemigo no va a quitar el dedo del renglón para afectar tu familia, para afectar la iglesia y para seguir afectando las leyes. ¿Sí? Alguien dijo, ¿por qué no enviar más jóvenes de las iglesias a estos lugares que se preparen también? Digo, porque a veces estamos nomás pensando en eso y no pensar también en que hay que seguir trabajando en la vida de adolescentes, de jóvenes, de los niños, hermanos, de los niños, ¿verdad? Que para que ellos puedan recibir de parte de Dios, número uno, la salvación, perdón de pecados, la vida eterna, y número dos, el alimento espiritual, que va a nutrirles y que los va a preparar y los va a capacitar para enfrentar los retos que van a seguir viniendo, ¿sí? La venida del Señor es inminente, hermanos, y muchas personas se van a quedar. No debe de mover el corazón al visualizar que la gente sin Cristo va a un lugar de tormento, en donde el gusano no muere, en donde la muerte huirá, en donde será el lloro y el crujir de dientes, y muchos familiares, muchos conocidos, tuyos y míos, por quedarnos callados, van a ese lugar. Se nos olvida el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué más? Amó Dios al mundo. ¿Qué más? Dice un himnólogo en un himno que lo he escuchado: quiero estar contigo en el huerto. Era cuando el Señor estaba orando, porque ya iba a llegar su hora. Quiero estar contigo en el huerto y ahí llorar y agonizar para ver cómo miras tú al pecador y amarles como tú me amaste a mí. Quiero echar mis cargas en tus manos, entre otras cosas. Hermanos, el tiempo es corto. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Y como hijos e hijas del Señor y como iglesia del Señor, tenemos que alzar nuestra mirada y darnos cuenta de que hay cosas más valiosas que lo que a veces pensamos. De ahí que el Señor nos ha dado su palabra para entender varias cosas. 3 instituciones, 3 objetivos. Y estamos hablando de la iglesia. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 67, por favor. En el Salmo 67, recordamos el versículo de memoria. Solo vamos a añadir
uno más, es decir, Salmo 67, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, ¿les parece bien si lo decimos una sola vez y avanzamos? Dice, Salmo 67, 1 al 3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Este no lo aprendimos la semana pasada, ¿recuerdan? Solo añadimos lo que sigue. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y este salmo, hermanos, resume en pocas palabras el plan de Dios tan maravilloso para toda la humanidad. En donde nos habla de la misericordia, nos habla de una vez en Cristo podemos nosotros ser ejemplo, nos habla de que la gente debe alabar a Dios porque nadie merece la alabanza, la honra y la gloria, solamente el Señor. Amén, hermanos. Nadie más la merece, hermanos. Si hubiera en nuestro corazón una pizca de gloria respecto a lo que hacemos para el Señor o debemos hacer para el Señor, tendríamos que meditarlo seriamente, porque nadie la merece, solamente Jesucristo. De tal modo, hermanos, ese va a ser el pasaje que vamos a tomar en cuenta. No sé si alguien lo quiera decir ahorita de memoria, mientras abro mis apuntes. Es recordar solamente el versículo, hermanos. El versículo 3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Alguien dice? Amén. Ahí está la primera participación. ¿Alguien más lo quiere compartir de mi lado izquierdo? Bien, recordemos hacer el esfuerzo, ¿no? de decirlo de memoria cuando estén aquí los muchachos. Eso es algo bueno, hermanos. Es algo bueno memorizar. Yo sé que a veces ya batallamos, pero hay que hacer el intento, ¿no? Como aquellos atletas que están corriendo y cuando van a llegar a la meta, cuando la competencia está en lo más fuerte, a ellos le llaman algo así como el sprint. Si estoy equivocado, corríjame. ¿Sí? Ya lo último, es el último esfuerzo. Y si te caes, mucho mejor. Más vale caerse hacia adelante y no caerse hacia atrás. ¿Sí? Es lo último, ya ahí vas y ahí vas. Entonces, hermanos, ese valor agregado es muy importante. Bien, ¿qué es la iglesia, hermanos? La iglesia, ya lo hemos mencionado, resumiéndolo, es el grupo de creyentes, somos nosotros los que estamos aquí, regenerados por la fe en Jesucristo, teniendo estos elementos tan importantes, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos dos elementos son esenciales para que una persona pueda conocer a Jesús como su Salvador personal. Y, por supuesto, obedecer al Señor por medio de lo que Él nos pide y sus mandamientos, hermanos, no son gravosos. Que nosotros lo querramos ver así es otra cosa, pero sus mandamientos no son pesados, no son gravosos, como la primera parte que es el bautismo. Cuando Dios te adopta como un hijo, una hija, pues el primer paso, ¿cuál es? De obediencia, ¿cuál es? El bautismo, y no es algo complicado. Antes lo era, porque antes el bautizarte públicamente, dar testimonio de tu fe en Cristo implicaba persecución y en muchas ocasiones la muerte por identificarte como tal, como un hijo o una hija de Dios.
cristianos en Antioquía se les llamó por primera vez y despectivamente, porque cristianos significa Cristos pequeños o seguidores de Cristo, pero más enfáticamente Cristos pequeños. Burlonamente, hermanos, burlonamente fueron llamados así. Pero no importa, porque dijo el apóstol Pablo, mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. De manera que así se bautizaban. Entonces el bautismo es un paso importantísimo y como iglesia es menester llevar a cabo estas ordenanzas. Nos reunimos en un lugar específico, iglesia Jesús es el camino, Colonia Luis Mora, que por más de 30 años, que vamos para 31 años, este lugar fue destinado con un propósito para predicar el evangelio a toda criatura. Amén. No veo yo otro propósito por el cual salieron de la vivienda popular, hermanos. ¿O sí? Fue establecerse en un lugar específico, fue predicar el evangelio al mundo perdido, fue edificar la vida de los creyentes bajo la doctrina apostólica y desde luego celebrar ordenanzas que dejó el Señor. Y la iglesia se somete a la autoridad suprema de Jesucristo, teniendo como a la Biblia como la única norma de fe y práctica, en donde dos oficiales, que por supuesto Dios va a pedir cuentas, solamente hay en la iglesia: pastores y diáconos. Amén, hermanos. Ahora, estamos hablando de los elementos que definen a una iglesia en el Nuevo Testamento. Sí, las culturas cambian radicalmente. Sí, las costumbres, hermanos, hasta los alimentos. Si tú me hablas de una cultura o de una costumbre de Monterrey para con los de Saltillo, hay varias comidas, cambian muchas cosas, pero la palabra de Dios no cambia, esa permanece para siempre, amén. Esa es la gran diferencia. Pudiéramos vivir en un mundo donde la cultura es diferente, como cuando el apóstol Pablo dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es el ósculo santo? El beso. Pero acá imagínense que de repente llegue, no sé, el hermano Felipe y el hermano Efraín y quieran aplicar ese saludo. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Para empezar no lo van a hacer, ¿verdad? Es una costumbre que tenían antes. ¿Sí? ¿Mande? En algunos lugares todavía se practica. Sí, he escuchado en algunos lugares, sí, definitivamente, hasta de 2 besos. Se agarran, ¿sí? Y acá en México, pues, me da risa porque las hermanas se dan su beso, pero no se dan besos, ¿se han dado cuenta? Avientan el beso allá, se va. Es mejilla con mejilla. ¿Verdad que sí? Se despintan los labios, ¿verdad? Entonces, en Querétaro tienen esa costumbre de saludarse mucho así. Pero bueno, las costumbres cambian, hermanos. Pero la palabra es la misma. La palabra de Dios no cambia. Dice, toda la escritura es limpia. Toda la escritura de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no seas, ni le añadas, ni le quites, para que no seas hallado mentiroso, ni seas reprendido por él. De manera que tenemos la Biblia, hermanos, para regirnos, para ver lo que es vara. La vara sirve para medir y con esta podemos medir todas las cosas. Pero ¿sabes? Lo más importante es que yo pueda medirme con ella, primeramente. Si no me mido yo, me mido mis actitudes, me mido mis pensamientos, entonces, hermanos, creo que difícilmente podemos dar algo que no tenemos. La Biblia es como un espejo, amén. El apóstol Santiago dice que es como un espejo. El espejo nos hace ver nuestros aciertos, pero nos hace ver nuestras imperfecciones. Entonces, estamos hablando de los elementos que definen a la iglesia del Señor. Los oficiales, hermanos, bueno, a veces hay malentendidos, ¿no? Esto es normal.
Y más cuando nos dan un tiempo de compartir en una hora, no es fácil. Y el que habla más, ¿qué le pasa? Se equivoca más. ¿No quieres equivocarte, pues? Calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? Pero la realidad es que cuando decides buscar y servir a tu maestro, van a venir muchas cosas. Pero es parte de. Pastores, diáconos, oficiales de la iglesia. Hay una gama de ministerios en las iglesias, habidas y por haber, y es bueno. Es bueno, por eso a veces digo, no mal entiendan. ¿Sí? Pero todo depende de un equilibrio, en donde el equilibrio muchas veces es, todo hombre sea pronto para oír, ¿qué más? Tardo para, y tardo para, exacto, porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable, etc., etc. Apto para enseñar, hospedador, no dado al vino, otra vez no peleonero, no pendenciero. Y así sucesivamente, hermanos. Cuesta. Y decíamos de las actividades, hermanos. En la Biblia no vemos el ministerio del presidente de varones, amén. Y bueno, y agradezco el apoyo de los presidentes de varonil, femenil y juvenil, amén. ¿O no amén? Son importantes, hermanos, claro que sí. O sea, no estoy diciendo algo apócrifo. Es decir, no estoy diciendo algo que no es. Yo considero que está muy bien. Si supieran ustedes, hermanos, el alivio que da a los que de alguna manera por la gracia y la misericordia de Dios estamos al frente de que hermanos tomen iniciativas y que digan, hermanos, vamos para adelante, vamos. Todo bajo el contexto, discúlpenme, de la iglesia local. No es la femenil aparte, no es la varonil aparte, no es los jóvenes aparte, es la iglesia del Señor. ¿Amén o no amén? La Biblia lo enseña. Entonces me acuerdo mucho de las palabras del hermano Daniel Balcázar. En la Biblia no hay el ministerio del que maneja la camioneta, o el ministerio del chofer, o el ministerio del que acomoda bancas. Eso es bueno, hermanos, porque la palabra ministerio viene de servir. Y la Biblia dice, servíos los unos a los otros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo entiendo esa parte. Si ustedes buscan en los libros que hay en la iglesia, hubo un tiempo en que se escribían muchas cosas y todavía ahí están los libros cuando alguien los quiera ver. Y no es jactancia ni soberbia ni mucho menos. Pero venían ahí eventos cuando iniciaban las actividades de la iglesia. Se reúne la iglesia para tal, y cooperación tal. Y venía ahí vienen, hermano, no estoy mintiendo. Y no es, oh, mira, ya se puso en el nivel más. No, pero cree una cosa. Y si no la crees, pues ya no es asunto mío. Manolo, acomodar sillas. Si vieras cómo me encantaba acomodar sillas. De veras, o sea, no tengo ningún problema. Gracias al Señor. Si tú me ves un día mover una banca o traer una escoba, déjame. Lo hago con gusto. Si alguien dice, hermano, yo le digo, bueno, entre dos se hace mejor la chamba, ¿no? Pero créeme, o sea, me gusta irme a esos libros porque me remonta y me recuerda cuando inicié en la vida cristiana. Si fuera por actitudes, hermanos, ya no estuviéramos, pero creo que cada uno debe estar convencido en su propia mente de servir al Señor, de seguir al Señor. O sea, se trata de verlo a Él. Y a través de Él nosotros reflejar a Cristo, amarnos, respetarnos, sobrellevarnos. Eso cuesta, hermanos. Y la iglesia del Señor tiene que avanzar. Posiblemente algunos dirían, entonces está mal el ministerio. No, hermano, te digo porque, mira, imagínate que yo soy el del ministerio del autobús. No dice la Biblia, ¿verdad? No lo dice. Pero no hay ningún problema porque entiendo que es servir y voy a servir.
Pero imagínate que llego y hay necesidades ahí abajo, están las hermanas trabajando y me dice una hermana, hermano, por favor, ¿me puede ayudar a cargar la olla de los tamales para subirlo a la...? No, hermano, porque yo soy del Ministerio del Transporte. Ah, caray. O usted que es maestra de escuela dominical, hermana, por favor, se tiró allá una soda, que alguien subió una soda y la tiró. ¿Pudiera usted traer el trapeador? No. Yo soy maestra de escuela dominical, ahí está la hermana Isabel, el hermano Felipe, ellos que se encarguen. Porque yo soy del ministerio de la femenil. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Se entiende, hermanos? Por eso hay que tener mucho cuidado con los ministerios. Y ningún ministerio gira fuera del contexto de la iglesia local. Ninguno, hermanos. Por eso estamos hablando de los elementos que definen a la iglesia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si ustedes buscan ahí en Hechos 2:41 al 47, vamos a estar hojeando, por favor, la Biblia. Es una hora, hermanos, no es mucho tiempo el que tenemos. Si alguien quiere compartir algo en torno a la enseñanza, lo puede hacer. No hay ningún problema. En Hechos 2:41 al 47, encontramos nosotros cómo se relacionaban los cristianos en aquellos tiempos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, imagínense la cantidad, hermanos, 3,000. Y luego yo no sé cómo le hacían, la mera verdad. 3,000 personas. Escuché de un predicador llamado Carlos Spurgeon, fue un predicador muy, muy elocuente, según, que tenía en la iglesia la necesidad de hacer 2 cultos, uno en la mañana y uno en la tarde, porque en la primera parte llegaban 10,000 personas. Y como eran muchos, pues tenía que hacer 2 cultos en la tarde, otros tantos más. Digo, qué bueno, murió a la edad de 63 años, muy joven realmente. Y se ha distinguido por sus mensajes tan interesantes. Y no les miento, soy honesto. De repente me he querido chutar uno de esos mensajes de Carlos Spurgeon y predicarlos, pero me aguanto y digo, no, mejor no. Algunos sí lo hacen, Pueden leerlos, no pasa nada. Pero aquí dice la Biblia que eran 3,000 personas por el hecho de que recibieron la palabra de Dios, hermanos. Recibieron el mensaje contundente y después obedecían al Señor y después de ello, hermanos, tomaban una actitud de perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Noten ustedes, perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Así como cuando el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas decían y no hacían. Amén. Y al contrario, Él les decía, háganle como ellos dicen, porque decían bien, pero no hagan como ellos. Y la gente se maravillaba de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad. Y la autoridad se gana o se pierde. La autoridad no tiene nada que ver con regaños. La autoridad no tiene que ver con una imposición o un dogma. Muchas veces la autoridad tiene que ver con guardar silencio. Así de fácil. Cuando hay una contienda entre los esposos, ¿quién gana, hermanos? ¿El que grita más? ¿El que contesta más? ¿O el que guarda silencio? Muchas veces hay que ceder, porque la blanda respuesta, complételo. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra. Ven, hermanos. Recibieron su palabra, perseveraban, hermanos, en las enseñanzas, hermanos, de favor, hermanos, si yo en mi ignorancia, que yo no conozco mucho de la palabra de Dios, algunas cosas sí, otras no las entiendo. Ayer el hermano Julián, con esa enseñanza, dije, Señor, quiero estudiar más acerca de estos últimos tiempos, son muy interesantes porque es real. Pero imagínense, hermanos, si en esta iglesia local, Jesús es el camino, empezamos a permitir
cosas que nos pueden desviar de los principios bíblicos, ya estamos mal. A veces, es decir, no hay que meternos en temas muy, ¿cómo se le llama? Muy, temas que tienen, donde hay muchos pleitos, hermanos. Controversiales, todas esas cosas. Solo a veces subrayamos algunas, ¿verdad? Pero que no es por ahí. Por ejemplo, si usted me dice, hermano, en otras iglesias vemos que oran de una manera poderosa, porque el Espíritu de Dios se siente. Y donde hay el Espíritu de Dios hay libertad y cosas por el estilo. Pues no propiamente, la Biblia no me enseña eso. Tampoco me enseña cuando alguien ora y se cae la persona. Hermano, si yo viera todo eso en la Biblia, si yo viera que Jesús lo hizo con los discípulos, si yo lo haría. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, pero como no lo dice, ¿por qué hacerlo? Amén. Y cosas tan sencillas como eso. Y me han debatido, oye, pero ¿por qué usted no habla en lenguas? Porque no lo enseña la palabra del Señor. Glosolalia viene de esa palabra, algo entendible en otros tiempos. Es como si viene un americano y yo no sé hablar inglés, pues hay que buscar un traductor y se acabó. Entonces, ¿de qué se trata el cristianismo? De ponerles una batería aquí para que se oiga fuerte y que oigan las personas y vengan y se motiven y se animen. Porque dicho sea de paso, una batería no emite ninguna nota, hasta donde yo sé, en mi ignorancia. Emite un golpe, un tiempo o marca los tiempos, no lo sé, pero realmente no trasciende. Pero algunas iglesias bautistas ya no pueden vivir sin la batería. ¿Sí? Los tambores tienen una connotación rara. En Guadalajara, cuando está la fiesta patronal, que una vez nos tocó estar allá, ya no lo volvimos a hacer, pero está muy feo. Día y noche no cesaban los tambores y con cráneos humanos ahí enfrente de la iglesia católica. Y los hombres y mujeres semidesnudos, drogados, no cesaban de tocar esos tambores. Como comentario. Entonces, hermanos, estamos viendo tiempos peligrosos. Aquí dice la Biblia que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y algo muy interesante, en la comunión. ¿Qué quiere decir esto? En el compañerismo unos con otros, partimiento del pan y algo muy importante y fundamental en las oraciones. Llegamos a Hechos capítulo 18 y vemos otros elementos muy, muy importantes, hermanos. Todo esto lo estoy mencionando con la intención de que Dios despierte en mí el interés por apegarme a su palabra, no como alguien que, ok, soy el más espiritual, no lo soy. Pero yo necesito regresar a las sendas antiguas, hermanos, para volver a empezar, si quieres verlo bien, otra vez, a ver, ¿qué pasó aquí? Aquí, ¿cómo estás, Manolo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Acaso la Biblia no dice examinaos a vosotros mismos? En Hechos capítulo 18, versículos 5 en adelante, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba ¿cómo? Entregado por entero, ¿a qué cosa? ¿Y por qué no más Pablo? No, hermanos, no nomás Pablo, la iglesia del Señor. ¿Sí? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero, evidentemente, cuando tú quieres servir a Dios, va a haber esto. Por eso muchos no le quieren entrar a servir a Dios. Se andan por las orillitas, medio sirvo, medio no, medio me comprometo, medio no. ¿Sí? Porque sabes bien que va a haber ataques. Pero ahí están las recompensas que Dios nos va a dar, hermanos, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Dice, pero oponiéndose y blasfemando de estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, pero yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo fue enviado a los gentiles. Sucesivamente, hermanos, Efesios capítulo 2, 19 y 20. Pablo estaba entregado a la predicación. ¿Qué dice Efesios 2, 19 y 20? Si alguien me gana en esgrimas, hágalo.
Amén. Gracias. Estos son los elementos, hermanos, son muchos elementos, pero me llama la atención en Efesios capítulo 19, dice, nuevamente lo leo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Somos la familia de Dios, hermanos? Por Cristo Jesús somos parte de la familia de Dios, y como familia de Dios ahora nos corresponde edificarnos sobre el fundamento de ¿quiénes? ¿De los hombres o de los apóstoles que fueron capacitados por el Señor? De los apóstoles, por supuesto, y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lean el 21, por favor, todo dice. Dice, nos habla, hermanos, de un edificio bien coordinado, como cuando dice Efesios capítulo 4, hablando del cuerpo, que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Un edificio, hermanos, un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, esos son los elementos que distinguían a la iglesia neotestamentaria y que hoy por hoy tienen que ser los mismos elementos de una iglesia de sana doctrina. Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Es lo que vimos de Efesios y lo vimos el miércoles. La iglesia, hermanos, del Señor se distingue por sus miembros, ¿sí? Una iglesia neotestamentaria tiene una membresía definida. El concepto de membresía surge de la enseñanza de que la iglesia se compara con un cuerpo, ¿sí? Membresía, miembros, ¿sí? Miembros. Sí. ¿Cuáles serían requisitos, pues, para ser parte del cuerpo de Cristo? Miembros, ser salvos por la fe en Jesucristo, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como confesión pública de su fe en Jesucristo. Lo vemos en Hechos 2:41, Mateo 28:19. Y en los tiempos bíblicos nadie era considerado como un cristiano verdadero a menos, fíjense, a menos que se bautizara, porque al hacerlo no solamente estaba obedeciendo al mandamiento de Cristo, sino también daba testimonio de una fe genuina en Cristo y en sus enseñanzas. Era un paso inmediato, un paso muy, muy natural. ¿Recuerdan, Nelly, cuando Dios nos dio la bendición de coincidir en el bautismo? Ah, cómo se me va a olvidar. Fue un tiempo muy frío. Fue en la vivienda popular. Algo que atesoro en mi corazón. Pero ¿saben? Nadie me obligó. O sea, es algo natural. Yo quiero obedecerte. Y quiero poner el dedo en la llaga, hermanos. Y esto me cala a mí. ¿Desde hace cuánto no tenemos bautizos como iglesia local? Échenle o echémosle cuentas. ¿13? En Agua Fría. ¿Quién más se acuerda? Nomás esa fecha tenemos. ¿Será un indicador, hermanos, para nosotros como iglesia? Es interesante. Sí. Sí, hermanos, porque tal vez pudiéramos caer en un conformismo. La Biblia nos enseña que, además de como miembros,
Debemos de estar de acuerdo con la doctrina apostólica en Hechos 2:42, en Efesios 2:20, ya vimos algunas referencias. Debemos de estar de acuerdo en esto. Hermanos, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es la pregunta. Si no estamos de acuerdo en la escritura de lo que tenemos que hacer, pregunto, ¿podemos avanzar? ¿Sí o no? Si los esposos no se ponen de acuerdo, ¿avanzan en su matrimonio? Si los hijos no están de acuerdo, ¿avanzan? No, hermanos, no hay avance. Hay retrocesos. Hay estancamiento. Por eso es importante estar de acuerdo. ¿Con quién? Pues con el Señor. Lo que enseñó a sus discípulos, los discípulos a las iglesias, y las iglesias tenemos que seguir esa misma enseñanza, no algo que nos pueda fascinar ni llenar el oído. No, hermanos, creo que esa no es la iglesia del Señor. La iglesia no está para dar masajes, sino para dar mensajes. ¿Gusten o no gusten? ¿Amén? Sí, hermanos, porque puede decir, oh, es que hoy me fue el mensaje de bendición. Hoy no me gustó. Oh, la música hoy estuvo muy, muy buena. Hoy no me gustó. No es para ti. La música es para el Señor. Y el mensaje es su palabra. Es como cuando Job disertó acerca de su nacimiento. No maldijo a Dios, hermanos. Job nunca maldijo a Dios. Se quejó, sí. Se quejó de lo que le estaba, oye, le llovió a sobremojado. En un solo momento, en un solo día, imagínate perder todo su dinero. Sí le dolió. Sí. Pero después perdió todos sus hijos, sus criados y luego sus hijos. Y luego una sarna maligna. Desde la planta del pie hasta la coronilla. Se sentaba en ceniza, se rascaba como un tiesto. Su mujer pues, tenía pleitos. Ya no había dinero, ya no había nada. Pues era lógico que ella se molestara. Yo no sé por qué a veces arremetemos contra la mujer de Job nada más. Es como cuando el matrimonio dicen, nos vamos a casar y mira, allá bajo ese arbolito vamos a vivir de puro amor. ¿Es cierto? Esa es una falacia, hermanos. Eso es una falacia. Le dije a Dulce, mira, ahí está un tecuruchito, ahí nos vamos. No, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible? Hermanos, el sentido común. Si no hay, va a haber problemas, varón. ¿Amén o no amén? ¿Qué te parece si todos los días le llegas con una flor a tu esposa? Y luego otra y otra y otra flor. Y ya cuando menos esperas ya tienes el alterón de recibos ahí. Y la comida, no, pero de amor vivimos. Y Job, hermano, padeció, sufrió, su esposa sí le dijo de una manera equivocada, maldice a Dios y muérete. Y él le contestó, fatua. Sí, hermanos, porque díganme quién no se equivoca, quién en su matrimonio no alterca alguna vez. Pero Job nunca maldijo a Dios, ni atribuyó despropósito alguno para con él. Y sí se quejó del día que nació, y sí se quejó y le empezó a decir, y Dios escuchó. Pero llegó un punto, hermanos, en donde Dios le dijo, ya guarda silencio. ¿Ya? Ahora te voy a hablar yo, y tú te callas. Estoy parafraseando lo que Dios le dijo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando le ponía límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando formaba las constelaciones? Házmelo saber si tienes entendimiento. Y Job, ¿sabe qué? Calladito. Porque no puedes contender contra el omnipotente. Ni tú, ni Job, ni nadie, ni yo. Y a veces su palabra así es, hermanos. La palabra es como una espada, amén, de dos filos. ¿Y sabes qué hace la espada de dos filos? Divide familias, divide matrimonios. ¿Y qué crees? Divide iglesias. Hermano, pues es que es lo que Dios dice, no te espantes. A veces la fe de muchos tiene que ser probada, como esta pandemia que vivimos.
En varias iglesias muchos ya no regresaron, porque todavía están esperando otra pandemia, no lo sé. Sí, o sea, están a la expectativa de que surgió una nueva y otra y otra. Pero cada quien, hermanos. Entonces, los miembros, hermanos, deben de estar de acuerdo con las enseñanzas apostólicas, como dice la Escritura, ¿sí? Este conjunto de enseñanzas que los apóstoles predicaban, sin embargo, con el surgimiento de corrientes doctrinales se fueron apartando de las enseñanzas apostólicas y vino una confusión doctrinal y muchos ya se han bautizado bajo otra doctrina que no es por ciento bíblica. Es la razón del por qué es necesario que aquellos creyentes en Cristo Jesús que fueron bautizados bajo una doctrina diferente y que desean añadirse a nuestra iglesia sean bautizados nuevamente como testimonio de fe y de su aceptación de la doctrina de la práctica de la iglesia. Hermanos, es interesante hablar acerca de la membresía de la iglesia. Somos miembros los unos de los otros, cada uno miembro en particular. Una iglesia del Nuevo Testamento también practicaba las ordenanzas que ya hemos hablado, el bautismo y la cena del Señor, aunque hay otras ordenanzas, pero estas dos se hacen más enfáticas porque son también muy, muy importantes. Toda la palabra es importante. El bautismo, pues ya sabemos, hermanos, el bautismo es un símbolo en Romanos capítulo 6, es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Iglesias que están enseñando otras cosas, allá ellos, hermanos, porque muchas iglesias piensan que el bautismo es para salvación, pero el bautismo no salva, solo Jesucristo. Nada más, hermanos. Ni el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en el cual también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y por supuesto, a veces hay ideas erróneas respecto al tiempo del bautismo. Hay quienes han enseñado que una persona no puede bautizarse hasta cumplir ciertos requisitos, como ver frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Como dejen los hábitos malos que tienen, o cumplir con requisitos civiles, estar casados, ser mayor de edad, entre otras cosas, o hasta que lo hagan los familiares. Hermanos, todas estas cosas creo que no es el objetivo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando aquel hombre, dice que aquel hombre eunuco, ¿verdad? Recibe al Evangelio, recibe a Cristo, y dijo, aquí hay agua. Aquí hay agua, ¿sí? No, espérate, porque vamos a entrar en el proceso de discipulado, etcétera. Es bueno el discipulado, pero sencillamente es obediencia. La cena del Señor, una conmemoración, es un recordatorio de que Cristo murió, hermanos, por nosotros en la cruz para salvarnos, entregó su cuerpo para morir, vertió su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y esa cena fue instituida por Él mismo la noche antes de que lo crucificaran. Y en ella se usan elementos que son de aspecto simbólico. No creemos en la llamada transustanciación, como algunos creen, que la sangre, el vino se convierte en sangre y el pan en la carne. No dice nada la Biblia, es un símbolo de su cuerpo, de su sangre, representa el cuerpo de Cristo, hermanos. Hay otras personas que dicen lo contrario, que digan lo que quieran, hermanos. Nosotros vamos a creer lo que la Biblia enseña. Sí, y se acabó. Llegamos al punto de ver también ¿quiénes pueden participar, hermanos? Bueno, la cena del Señor a mí me llama la atención y a lo mejor cerramos con esto. Contiene instrucciones dadas a la iglesia para tener orden en la celebración de la cena del Señor. Hermanos, la cena del Señor creo que es importante. Antes la tomaban muy seguido. La costumbre de nosotros es ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Cada primer domingo del mes. Vean ustedes, y aquí vamos a cerrar el día de hoy, hermanos. Primero a los Corintios capítulo 11. Aquí vamos a cerrar, hermanos. Dice aquí la Biblia, en primero a los Corintios,
Recuerden que no había una iglesia neotestamentaria más carnal que la iglesia que estaba en Corinto. Si había iglesias problemáticas en aquel tiempo, quien llevaba la delantera eran los corintios, pero tenían todos los dones también, hermanos. Y no por eso quedaban sin exhortación de parte del apóstol Pablo. Y vemos ahí en versículo 23 lo que cada mes hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas palabras? Yo recibí del Señor, porque también los he enseñado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos bien. Pero de después, a veces nos quedamos con esa parte, hermanos. La iglesia de Corinto estaba tomando otra actitud. Acuérdense, las actitudes son las que nos definen para bien o para mal. ¿Cuál es la actitud cuando el esposo le grita a la esposa enfrente de los demás? ¿Qué actitud es, Daniel? El esposo le gritó. ¿Qué actitud vemos en eso? Prepotencia. ¿Qué actitud vemos cuando la esposa avergüenza al esposo enfrente de todos y le dice, ¿eres esto? ¿Qué actitud vemos ahí, hermana Isabel? Lo ridiculiza, entre otras, y se hace grande el pleito, ¿eh? Se hace grande el pleito. A la actitud, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, vean la actitud. ¿Cuál es? Ahí estoy en 1 Corintios 11, 27. Gracias. Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto yo no lo digo. Por tanto, ahí está. Pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Está hablando en plural o en singular? ¿Está hablando en primera persona? Pruébese a cada uno. Hermano, es que a veces tenemos ese problema. Nos estamos midiendo con otros. Nos estamos comparando con otros. Estamos a la expectativa de lo que hagan o no hagan los demás. Estamos evaluando la vida espiritual de los demás. Pruébese cada uno. Cada uno esté convencido en su propia mente. Otro, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Porque el que come y bebe, actitud, ¿cómo? Indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos, ¿y qué más? Serán las características que están distinguiendo a muchas iglesias hoy en día y corremos el peligro de estar igual. Hay muchos enfermos y no estoy hablando de una enfermedad física, sino hay una enfermedad espiritual. Enfermos, débiles entre vosotros y muchos, dice la Biblia, ya no están con nosotros porque Dios ha decidido llevarlos. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, etcétera, etcétera. Hermanos, creo que es importante seguir adelante, escudriñando las Escrituras, ver las sendas antiguas, porque esto no acaba, hermanos. Esto es una enseñanza constante. En 2 minutos que me faltan, porque yo sé que a lo mejor ya unos están cansaditos, pero vamos, hermanos, perdemos más tiempo en otras cosas. La Biblia nos enseña de lo importante que es aprender de ella constantemente. Y nosotros como iglesia no tenemos que olvidarnos de las sendas antiguas. No importa cuántas veces se nos haya dicho, no importa. Necesitamos seguir entendiendo y aprendiendo la Escritura. Hermanos, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor.
De ahí la importancia de que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y no se trata de ser más o menos que los demás. Se trata de considerar los caminos que estamos tomando y corregirnos prontito. Vamos a orar. Padre, bendice a tu iglesia local, Iglesia Jesús es el camino. Señor, no podemos engañarte de ninguna forma porque tú eres omnisciente. Tú sabes que como personas, como hijos e hijas, muy probablemente te hemos fallado. Muy probablemente, Señor, nuestro corazón se ha engrosado de tantas cosas que están hoy en día, lo que sea, Padre, y nos ha desviado de propósitos preciosos que tú tienes para tu iglesia. Pero que es momento, Señor, de hacer un alto individualmente y decirte, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Ruego, ayudes a cada uno de los que estamos aquí, somos tu iglesia. Quita el orgullo, quita la jactancia, quita la soberbia. Ayúdanos a estar unidos como un solo cuerpo en ti. Y si en algún momento tenemos que sufrir los agravios, que así sea, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos tocar el timbre, hermanos.